Si hay algo de lo que deberías ocuparte mientras te formas como escritor, es de tu personalidad creativa, del reconocimiento de la misma. Parece una obviedad que el artista es quien crea la obra de arte, pero no es tan obvio que además de técnicas de realización y teoría compositiva, el artista necesite dominar una herramienta infinitamente más difícil de conocer y domar: el mismo. A partir de esta premisa, escribe una historia. Asegúrate de que tenga un principio, un desarrollo y un desenlace. ¿Listo? Toma nota. Quiero llevarte a explorar los rasgos de tu personalidad creativa, a condicionar contigo un espacio propicio para el reconocimiento de cualidades que ya tienes, pero probablemente no empleas como herramientas de trabajo. El objetivo de este ejercicio, además de llevarte a producir el borrador de un nuevo cuento, es que hagas un reconocimiento de tus cualidades de personalidad a través de lo escrito y en un momento lejano al periodo creativo. Lo que te voy a proponer hacer es algo parecido a sacarse una radiografía. Para hacérsela hay que desnudarse, exponerse a una cantidad de radiación suficiente para grabar una imagen que muestre lo que hay literalmente en tu interior y finalmente plantarse ante ella y la opinión objetiva de otro, en este caso un médico, que podrá decirte qué significa lo que ve. Aunque tú también puedas ver la imagen, no tendrás la misma perspectiva o conocimientos para interpretar lo que la radiografía muestra. La radiografía aquí será tu ejercicio de escritura y otra persona, no necesariamente un experto en psicología, pero sí una persona ajena a ti, preferentemente que no te quiera, pero te respete y acepte conocerte mejor, que sea capaz de emitir un juicio objetivo. Yo, por ejemplo, a través de la consulta al doctor narración, si lo prefieres. Ese es el tipo de persona, ¿vale? Ahora te explico en qué consiste el ejercicio, pero antes, si eres demasiado poderoso, podrías fingir que no has sido tú quien escribió el texto y someterlo a prueba. Por ejemplo, podrías crear una web específicamente con ese fin, colgar allí el texto y crear un reto para las redes. ¿Cuáles son las 5 cualidades que destacarías en el narrador de este texto? Es probable que necesites idear algún tipo de recompensa para quien quiera participar en tu reto, porque de lo contrario estarás pidiendo a la gente que haga un esfuerzo sin ningún tipo de recompensa. Pero teniendo en cuenta que el deporte preferido de la humanidad desde el nacimiento de las redes es criticar a los demás, quizá encuentres suficientes entusiastas que acepten el reto. Te convendrá divulgarla en grupos de acertijos, crucigramas y pasatiempos donde haya gente ociosa que no te conozca de nada. Si esto significa un gran esfuerzo para ti y no te quieres esperar tanto, puedes simplemente reservar una sesión conmigo en clase y yo te ayudaré con todo el gusto. Esta es la consigna. Siéntate a escribir en tu habitación o en el lugar de tu casa en donde estés rodeado por tus cosas, tus objetos, aquellos con los que normalmente haces vida, aquellos de los que te rodeas porque te hacen feliz. Piensa en alguien, un amigo por ejemplo. Vas a escribir dirigiéndote a ese amigo o amiga, pero nunca dirás su nombre ni te referirás a ella o a él como tu amigo. Simplemente escribe asumiendo que el texto se lo estás dirigiendo a esa persona. Cuéntale cosas relacionadas con los objetos que te rodean. Expláyate tanto como quieras, pero por favor no seas breve. Tampoco te pases de la raya y seas una cotorra. Limítate a contar algo sobre cada objeto que te rodea. ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué le hace especial? ¿Cuáles fueron las circunstancias específicas en que el objeto adquirió importancia para ti? Y si no lo es, cuéntale por qué lo tienes, por qué no te has deshecho de él o cualquier cosa que se te venga a la cabeza sobre ese objeto. El texto será una narración que enumerará las breves historias que te unieron a esos objetos. Hay una regla que debes cumplir sí o sí. Está estrictamente prohibido contar de manera explícita cómo eres y quién eres. Puedes contar todo lo que se te ocurra y tenga relación con esos objetos, pero nunca escribirás un adjetivo o cualquier otro tipo de palabra que exponga directamente cómo te ves a ti mismo, quién y cómo eres. ¿Queda claro? Procura que el texto construya una historia
ya sabes, con todos sus avisos. Saldrá casi sola, ya lo verás. Al terminar este ejercicio, repósalo al menos unos 15 días. Ni lo veas, no lo toques. Después encuentra a la persona que te hará de interlocutor. Ya sabes qué condiciones debería cumplir esa persona. Y pregúntale algo simple. ¿Cuáles dirías que son las 3 cualidades más reconocibles del personaje que te ha contado todo esto? Déjalo responder en absoluta libertad y déjate sorprender. Sí, estás desnudo y recibes radiación, pero es un daño menor que podría salvarte la vida, en este caso, literaria. No dejes de tomar nota sobre todo lo que te digan y reflexiónalo, evalúalo, contrástalo. Será muchísimo mejor si pides a varias personas que hagan este mismo ejercicio por ti. Deberías poder reconocer con la ayuda de tus amables lectores algunas de tus más obvias cualidades de personalidad creativa, pero si tienes dificultad para hallar personas que te puedan ayudar o te da demasiado pudor, encuéntrate conmigo en clase, yo te echo un cable. Busca el apartado ejercicios de escritura en la página de inicio de mi web y reserva una clase conmigo para evaluar tu práctica. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y deja una propina. Podrás hacer un comentario destacado. Que esta exploración dé muchos frutos y te permita reconocer algunas de tus cualidades de personalidad más intensas y frecuentes. Aceptar tus cualidades te llevará paulatinamente a controlarlas y usarlas como herramientas de trabajo. Escribirás haciendo gala de ellas, a través de ellas o a pesar de ellas, pero siempre conociéndolas. Un escritor necesita conocerse bien porque es su principal herramienta de trabajo. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Sígueme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Ayúdame y benefíciate siendo Super Tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé Tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre, o sé Tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual a través de videollamada. Entra a israelpintor.com/soy Tallerícola y elige suscripción. ¿Qué aspectos de la creación literaria querrías practicar? Déjame conocer tus inquietudes e intereses. Leo y respondo todos los comentarios. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.